Investigadora, asistente de investigación Leila Acedo, si nos pudiera comentar cómo califica este suceso que ha ocurrido allá en la colonia San Luis y que pues ha enlutecido una familia, dado a conocer recientemente en los medios de comunicación. Mira, el asunto aquí estriba en que hay una distinción jurídica entre la tipificación o el delito, lo que se conoce como feminicidio. El procurador, en las declaraciones que dio y según los elementos que digamos que integran en el homicidio de la joven estudiante Verania, pues no le puede llamar a este caso como un feminicidio como tal, pues porque en nuestro estado no existe este delito. Sonora es uno de los 3 estados de la República en los cuales no se ha tipificado el feminicidio, a pesar de que los índices de esta problemática y de este tipo de asesinatos contra las mujeres pues ha ido a la alza, ¿no? ¿Qué implica el hecho de que no exista la tipificación o la figura del feminicidio como tal? Pues implica que familias, como fue en el caso de Priscila, tengan que tocar puertas en cada uno de los órganos, de los distintos órganos del Estado, para solicitar que se le apliquen exactamente las agravantes en un momento dado pues al homicida, para que sea castigado, para que tenga digamos una condena pues justa, ¿no? En este caso, según lo que vi, la consignación que se le hace al presunto homicida de Verania, pues sí cumple con los elementos necesarios, ¿no? Que son alevosía, creo que le dicen, y premeditación, que contribuyen a que al homicidio doloso en un momento dado tenga un aumento de pena. Sin embargo, ante la falta de una tipificación específica como lo sería el feminicidio, pues eso nos permitiría a que en un momento dado se reconociera que existe una problemática específica en el cual hay una violencia extrema que termina, digamos, o culmina con el asesinato de las mujeres por el simple hecho o por las características de su género, ¿no? No sé si te contesto más o menos. Así, ¿cómo respalda esto que ya tienen ustedes alguna base de datos o algo para que han contabilizado este tipo de incidentes, ¿no? Mira, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el cual tiene una representación pues muy bien cimentada aquí en el estado, digamos, va dándole seguimiento a los casos que se han reportado en Sonora. Hasta donde recuerdo deben de ir un poco más de 30 casos de feminicidios, ¿no? en el estado. Y en este año, sí. Y el observatorio tiene muy claro los elementos de un asesinato realizado hacia las mujeres en los cuales le permiten denominarlo feminicidio. Esos elementos están basados obviamente en recomendaciones internacionales, pero también en otros códigos en donde ya se ha tipificado la figura del feminicidio y en el Código Federal Penal, ¿no? Entonces, con esos elementos, pues ya podemos precisar y denominar esta situación es un caso de feminicidio. Y en el caso de Verania, pues es notoriamente un caso de feminicidio. ¿Por qué? Porque hay un abuso, para empezar, de una persona cercana a ella, de un conocido, un familiar, existe una relación estrecha. Segundo, el cuerpo fue encontrado en la vía pública. Y tercero, y lo más importante, pues hay una violencia notoria a ella, ¿no? Precisamente pues por su condición de género. ¿Por qué? Porque se podía, digamos, o tenía en este caso la persona que está como presunto culpable, que tenía poder sobre ella, ¿no? En este caso su sobrina. Bueno, yo creo que el caso de Verania, como lo fueron otros que lo antecedieron, muestra cómo el Estado se está pintando de rojo a través de los años, ¿no? Y cómo las instituciones que son responsables, ¿no? de dar seguridad a la ciudadanía y en general el Estado como garante de la vida de la población, ¿no? Poco está haciendo para garantizarla, ¿no? Creo que, bueno, hay bastantes estudios que cada vez se están generando que muestran que esta violencia contra las mujeres se ha incrementando al grado que, bueno, ya no solamente
se les golpea físicamente o se les hostiga o violenta verbalmente, psicológicamente, sino que cada vez más se les está privando de la vida, ¿no? Hay estudios aquí en el colegio, colaboramos en una investigación nacional que se llamó Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores de la violencia contra las mujeres, ¿no? Estuvimos estudiando concretamente la región noroeste, y ahí lo que se veía es de que en los últimos 10 años, ¿no? Ha habido una tendencia en Sonora a que cada vez más hay más municipios donde, bueno, se podría decir que se están pintando de rojo, ¿no? Donde hay más casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y bueno, y ahora lo vemos en estos índices, ¿no? de asesinatos, ¿no? En donde ya estamos alcanzando el número de muertes que tenían antes estados catalogados como muy violentos, como es el caso de Sinaloa, ¿no? Sonora está incrementando incluso en datos que han sacado oficialmente. Digamos, hay un crecimiento de la violencia en general, ¿no? De asesinatos de hombres y mujeres, pero donde de manera particular el incremento, la tendencia de crecimiento de los asesinatos de mujeres se está dando de una manera muy notable, ¿no? ¿Y qué otros estados, está hablando de 3 estados que no tienen tipificado esto como delito? Es Michoacán, Baja California Sur y Sonora. Son los únicos 3 estados en donde no está. En Chihuahua no existe la tipificación como tal, sin embargo, el asesinato hacia mujeres sí tiene un tratamiento específico que lo hace ver como si fuera tipificación. Entonces podemos hablar de que sí hay una tipificación. Michoacán, Baja California. Michoacán, Baja California Sur y Sonora. Sonora, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Y es importante hacer énfasis, bueno, ahorita lo decíamos nosotras, en que sí se debe de considerar al feminicidio como un delito autónomo. No sé si ustedes estén informados, pero ayer se iba a realizar la votación del feminicidio. Y bueno, gracias, digamos, a la coyuntura de que se pudo leer antes el dictamen y ver que venían integrados ciertos elementos que iban a impedir en un momento dado, iban a dificultar en un momento dado la acreditación del feminicidio, pues es que se retrasó, ¿no? No es que se hubiera rechazado, es importante señalarlo. Pero ¿qué implica esto? Que la tipificación sea considerada como un delito autónomo. Pues primero que hay un reconocimiento expreso de las autoridades de que sí hay una distinción entre un homicidio doloso que se puede cometer tanto un hombre como una mujer hacia un homicidio o hacia un asesinato de las mujeres, hacia las mujeres por su condición de género. Y esto implica que el tratamiento no es igual, pero también implica que las características del asesinato no son iguales. No es lo mismo o no se está asesinando de la misma forma a los hombres y a las mujeres. Si nosotros vemos las notas periodísticas nos podemos dar cuenta que las formas en las que se encuentran, digamos, a las mujeres, pues tienen características muy, muy específicas y muy rudas, ¿no? Generalmente están en la calle, tienen vejaciones, golpes en ciertas partes de su cuerpo muy específicas, como son en sus órganos sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se puede dar un tratamiento como un simple homicidio doloso, porque no lo es, porque implica una negación en sí al cuerpo de lo que representa. Los factores que han motivado a que esto haya incrementado en los últimos años o que podría ser... Sí, se observa, ¿no? Unas detonantes, ¿no? Bueno, yo creo que hay un factor fundamental para que la violencia se incremente y que además no se vea como una violencia contra las mujeres, ¿no? Que no se reconoce qué es violencia en principio, ¿no? En el caso, en el caso del asesinato, del feminicidio de Verania, ¿no? Al igual que en otros casos que se han dado en el estado, se culpabiliza a la madre, ¿no? Y ahí no solamente hubo un acto de feminicidio contra esta chica, sino que la violencia se está acentuando al culpabilizar como responsable de que esta niña haya sido asesinada
a la madre porque no la cuidó, porque o no la vigiló o no tenía el control absoluto del cuerpo físico de la niña, ¿no? Sin darse cuenta de que es la sociedad en su conjunto, ¿no?, que posibilita, recrea y permite que esta violencia aparezca y se reproduzca, y además de que no se ubique qué hacer frente a ella, pues, ¿no? La mayoría de los actos de feminicidio se dan dentro de los hogares, aunque en el norte de México muchos de ellos, o por familiares, ¿no? O sea, dentro de los hogares o por familiares en la vía pública, como fue este caso, ¿no? Pero cada vez más empiezan a darse en el espacio público, ¿sí? Y normalmente la gente hace, digamos, lo niega como un acto de violencia, ¿no? Porque empieza a inventar o a fabular explicaciones que hacen aparecer a la víctima como culpable de su propio asesinato, ¿no? De decir, bueno, en este caso, la niña le permitió, o la mujer no lo impidió, o la madre no la cuidó, o qué andaba haciendo a esas horas ahí, o por qué se fue con esa persona, ¿no? Y el culpable queda exento de su responsabilidad, ¿no? Entonces ahí hay una doble revictimización, ¿no? Tanto en el caso de esta niña, pero al hacer responsable a la madre o a la familia, pues hay una victimización de las víctimas, porque también la familia es una víctima, ¿no? La madre es una víctima también, ¿no? Entonces ahí yo creo que es una parte muy importante de que el Estado y en general todas sus instituciones, incluyendo las instituciones educativas, tienen que asumir que son responsables de todo esto. La violencia es responsabilidad de todas las instituciones en su conjunto, y como tal deberían de asumirla y hacerle frente a ella, ¿no? No es una cuestión individual de las mujeres ni de las familias, ¿no? Me parece a mí que las declaraciones que hemos visto en torno a que los padres de familia tienen que tener más cuidado para sus hijos es caer nuevamente en el discurso de que esta problemática, específicamente la violencia, pero la violencia hacia las mujeres, pertenece al espacio privado, al espacio de la familia. Cuando pues tenemos casi 20 años con una situación de feminicidio en uno de los estados del norte del país, y en donde Sonora también ha tenido un gran auge, ¿no? Entonces creo que también es responsabilidad de las autoridades primero informarse en dónde está la violencia, que la violencia ya está permeada prácticamente en toda la estructura social, ¿no? Y que no solamente el hecho de una cuestión física es violencia, ¿no? Y en dónde están principalmente los indicadores, digamos, de violencia, pues, ¿no? Digo, Verania vivía a 5 cuadras de la escuela, creo, entonces, pues ahí qué control, pues, ¿no? O sea, también nos están nuevamente encasillando a las mujeres o a los padres de familia que tengan, pues, vida absoluta para los hijos, ¿no? Con este hecho de que ayer señalaban que tenían que ir a recoger a los hijos, etcétera. O sea, me da la impresión de que las autoridades están delegando su responsabilidad, que es lo que decía Mercedes, ¿no? Y bueno, también hay otro factor que hay que hacer hincapié, no solamente es en la cuestión de los feminicidios, sino también cómo la violencia se hace diferentes manifestaciones. En el caso de Sebastián, ¿no? Aquí tenemos una investigadora en el Colegio de Sonora, que no sé si él te pueda dar más información, que señalaba ayer la violencia que se ejerce, o el bullying, y que se le da el nombre de bullying y no se le denomina como tal, ¿no? Como es la homofobia. Nadie ha señalado el caso de Sebastián en el sentido de que el chico decidió suicidarse porque recibía discriminación o en un momento dado sus críticas iban dirigidas a su preferencia sexual. La gente dice, es que lo agarraban a carrilla y no aguantó. Sí, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, la violencia tiene muchísimas manifestaciones, ¿no? Que desencadenan en la muerte tanto de Verania como la muerte de Sebastián. Y pues es preocupante que todavía las autoridades sigan con este discurso de delegar, ¿no? En el espacio privado el cuidado. Por ejemplo, en este caso de la niña, pues tenía 13 años, no sé cómo explicar. No, dilo. Que los papás o las autoridades o sea, si sobreprotegerles va a evitar
El feminicidio no lo evita, la sobreproducción no evita el feminicidio, y lo saben, ¿eh? En el caso de la violencia, o sea, aquí en Sonora se han hecho estudios, la Procuraduría los ha hecho, la Secretaría de Seguridad Pública los ha hecho, saben dónde están los focos rojos, saben dónde y las causas y los motivos por los que se genera la violencia. Pero como dices tú, no hay interés en asumir una responsabilidad, ¿no? Ajá, y combatir el caso donde se está originando. Pues es que no es casual que en el Estado no se haya tipificado el feminicidio, ¿no? Porque el hecho de denunciarlo y de reconocer que hay una problemática implica también de, pues digamos, mayor presupuesto o un presupuesto destinado a esta problemática, ¿no? Entonces, más bien la pregunta sería, ¿por qué Sonora, sabedores todos que ha habido un aumento notorio en los índices de violencia, no solamente hacia las mujeres, sino en todos los ámbitos, no se ha reconocido la tipificación del feminicidio cuando las organizaciones de mujeres las vienen pidiendo desde el 2009, ¿no? Cuando 2 diputados presentaron esas iniciativas desde el año antepasado? Si no hubiera pasado el asesinato de Priscila, pero sobre todo, si la familia de Priscila no se hubiera organizado como tal, y no la organización de mujeres, sino la familia de Priscila, se hubiera puesto enfrente del Poder Judicial, hubiera reunido más de 6,000 firmas, el feminicidio siguiera todavía en lista de espera, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues están actuando bajo presión, pero no se dan cuenta que digamos, la válvula de escape de la violencia tiene un trasfondo que también ha sido, ¿no?, todo un sexenio de violencia estructural que ha dañado a las familias, incluido a los niños, ¿no? Entonces ahí está el bullying, el caso de la niña que es medio asfixiada en la escuela, ¿no? Los casos que así le quieren llamar, bullying, pero pues en realidad tiene detrás de sí toda una estructura de violencia familiar, ¿no? Y social, institucional, ¿no? El sistema educativo es generador de violencia también, ¿no? Basta con que no la vea para que la posibilite, pues, ¿no? Basta con que le diga aguanta la carrilla, como le dijeron a Sebastián, para que entonces la violencia se legitime y sea algo como que es normal.